Ahora vamos a pasar a la conferencia magistral de parte de la artista Hiromi Chiba. Ella es de la Universidad de Puerto Rico. Antes que nada, quiero leerles una breve reseña de la biografía de la doctora. La doctora Hiromi Chiba realizó estudios de maestría en Historia del Arte, licenciatura en Estética y Museum Studies, directora del Museo de Arte de Caribbean University y coordinadora académica del programa graduado en Artes en Educación, con especialidad en Museología de Caribbean University, vicepresidenta de la Asociación de Museos de Puerto Rico, ex directora del Museo de Arte de Ponce y ex presidenta de AICA de Puerto Rico, ex vicepresidenta de la Asociación de Museos del Caribe y miembro de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico. Hoy nos trae ella la conferencia magistral titulada Las artes plásticas en la era virtual, una reflexión sobre el humanismo en el tiempo de pandemia y el distanciamiento social. Adelante, maestra. Bueno, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. En nombre de Caribbean University y su presidenta, doctora Cucurella Adorno, su programa de maestría en museología y de su museo de arte que dirijo, además en nombre de Puerto Rico y de la Asociación de Museos de Puerto Rico, en la cual forma parte de la junta directiva como vicepresidenta, mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en especial a su decano, doctor Danilo de los Santos, y a la vicedecana, arquitecta Aleris Subero, por la invitación para participar en este importante foro académico y profesional. Además, mi reconocimiento a mis colaboradores, señora Netzai Ortiz de León, señorita Suri Berríos, señor Ricardo Avírez y señor Rafael Ojeda, por hacer posible esta conferencia virtual. En mi tema de hoy, las artes plásticas en la era virtual, una reflexión sobre el humanismo en el tiempo de pandemia y el distanciamiento social, deseo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo podemos pensar en un nuevo humanismo que va surgiendo en nuestros tiempos bajo la crisis socioeconómica y existencial por causa de la pandemia. Esta crisis nos impulsa a la búsqueda de nuevos paradigmas. En estos meses hemos sentido muy cerca a la muerte. Esta sensación terrible se repite en la historia de la humanidad. Entre los testimonios históricos recordamos una hermosa serie de grabados de Hans Holbein, el joven, del siglo XVI, titulada La danza de la muerte. Como bien señaló el artista en sus obras, la muerte nos sorprende a cualquier hora y a personas de cualquier edad o de cualquier clase social. Para completar esta primera reflexión, deseo compartir con ustedes un corto video donde se resume en un minuto la historia de la humanidad de los pasados 100 años. Veamos. Imagínate por un momento que hubieras nacido en el año 1900. Cuando tienes 14 años comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tienes 18, con un saldo de 22 millones de muertos. Poco después aparece una pandemia mundial, la gripe española, que mata a 50 millones de personas. Y tú estás vivo, con 20 años. Cuando tienes 29, sobrevives a alguna crisis económica que empezó pues, con el derrumbe de la bolsa de Nueva York. Pues inflación, desempleo, hambre. Cuando tienes 33, pues nadie quiere responder. Cuando tienes 36, dan un golpe de Estado en tu país, comienza la guerra civil española. Y cuando tienes 39 termina, pero cuando tienes 39 comienza la Segunda Guerra Mundial. Y termina cuando tienes 45. Con un saldo de 60 millones de muertes en el Holocausto, mueren 6 millones de judíos. Cuando tienes
tienes 52, comienza la guerra de Corea. Cuando tienes 64, comienza la guerra de Vietnam. Y termina cuando tienes 75. Un niño que nace en 1985 piensa que sus abuelos no tienen ni la menor idea de lo difícil que es la vida. Pero estos abuelos han sobrevivido a varias guerras y catástrofes. Ante estas crisis humanitarias, a lo largo de la historia, las sociedades han tratado de inventar e imponer el orden, entre comillas, racional en la visión del mundo, para lo cual las artes visuales han sido una herramienta poderosa. Por ejemplo, en el Renacimiento italiano, en el siglo XV, el artista como ser humano obtuvo el poder de recrear visualmente el mundo que percibe. En su reconocido libro Levels of Unreality, Niveles de Irrealidad o de Falsa Realidad, el autor Sandström de la Universidad de Uppsala, de Estocolmo, en Suecia, señala diferentes niveles de la falsa realidad en la historia de arte durante el Renacimiento. Su análisis abarca desde la visión real del mundo que percibimos hasta la nueva construcción racional del mundo, hecha por los artistas renacentistas con la perfecta aplicación de la teoría de la perspectiva. En el Renacimiento italiano del siglo XV se descubre la técnica griega de la perspectiva como parte de la ciencia matemática. El primer pintor que crea una obra aplicando en la perfección la teoría de la perspectiva lineal fue Masaccio, un genio pintor fallecido con 28 años, quien marcó una revolución en la historia del arte. En esta obra que veamos ahora, la Santísima Trinidad de Basílica de Santa María Novella, en Florencia, Masaccio creó una visión del espacio completamente ilusorio, pero que se percibe como real, sorprendido a la audiencia florentina que nunca antes había visto un espacio tan real y fascinante creado por un artista. El pintor creó una imagen de profundidad sobre una pared plana. El espacio retrocede a la vista, mostrando al ojo las distancias correctas entre las diferentes posiciones que ocupan las personas y los elementos arquitectónicos. Adelante los donantes, luego San Juan Evangelista y la Virgen, un poco más atrás el Cristo crucificado, sobre él el Espíritu Santo y atrás lo sostiene Dios Padre. La composición de la perspectiva está tan perfectamente calculada que se puede medir la profundidad arquitectónica correcta que habría de ser esta una construcción real. Pero es un espacio falso creado por el artista visualmente mediante a la técnica de la perspectiva. Esta obra marcó el inicio de una nueva conciencia en la cual el artista como ser humano tiene el poder de construir o de crear el mundo racional visualmente. Además, hay un centro de ordenamiento del mundo, el punto de vista, que es el ojo del artista como ser humano y el testigo de lo que acontece en el escenario. Este concepto de la falsa realidad se expande posteriormente hasta el ilusionismo barroco en el siglo XVII al siglo XVIII, cuyo propósito ya explícito fue la creación de un mundo visual ilusorio fundamentado por fines religiosos. Este es un concepto muy similar al del mundo virtual del siglo XXI, excepto que nuestro mundo virtual ya no está bajo la contrarreforma del Vaticano. Como ejemplo,
Veamos la iglesia de San Ignacio en Roma. Esta no tenía suficiente espacio para construirle la cúpula. El padre jesuita Andrea Pozzo propuso resolver la limitación arquitectónica con la pintura, creando visualmente la ilusión de la cúpula mediante la aplicación de la perspectiva acelerada. De la misma manera, el padre Pozzo creó la ilusión de una escena que acontece en el cielo, en la bóveda de la misma iglesia de San Ignacio. Se trata de apoteosis de San Ignacio en la expansión del nombre de Dios por el mundo. En la escena, la estructura arquitectónica real se continúa con elementos arquitectónicos pictóricos que alcanzan a un cielo de apariencia real. El cielo es aún más que real, es místico o sagrado. Es un cielo ilusorio en el cual San Ignacio de Loyola recibe la luz divina y la refleja desde su pecho en rayos poderosos hacia los 4 continentes: Europa, Asia, América y África. Este espacio ilusorio provoca en el espectador una gran sensación mística ante el testimonio del cielo abriéndose hacia el infinito para llevarnos a Dios. Todo esto por un efecto visual, perfectamente construido por el padre Andrea Pozzo, arquitecto y pintor y gran maestro de la teoría de la perspectiva, cuyo tratado fue traducido en 9 idiomas en su época. Esta experiencia visual inolvidable en que se mezclan y continúan 2 mundos, lo real y lo ideal, y se expanden sin frontera, regresó a mi mente décadas más tarde, en el año 2019, cuando visité la exposición virtual experimental titulada El sueño de Dalí en el Museo de Dalí en San Petersburg, de Florida. Deseo compartir con ustedes un pedazo de esta nueva experiencia que nos inquieta sobremanera. Veamos. En esta exposición, uno se encuentra inmerso dentro del espacio surrealista de los cuadros de forma virtual, en contraste con la experiencia de la Iglesia San Ignacio de Roma. Ahora la ilusión es creada por un programa digital. Es un arte de vanguardia de nuestro tiempo que experimenta con la realidad virtual. La misma visual, ilusorio, multidimensional y tangible, la misma nos hace sentir que estamos inmersos dentro de un mundo visual ilusorio, multidimensional y tangible, que lo disfrutamos con múltiples sentidos, como oído, tacto, temperatura, movimientos, la sensación de brisas y hasta el olfato. En este caso, la experiencia de la exposición ya no es de contemplación u observación, sino la de estar inmersos
dentro del mundo creado por el artista, interactuando con los elementos que pertenecen al mundo virtual. Pero otro lado, no cabe duda que la comunicación es uno de los fundamentos más importantes de la humanidad. En especial, la necesidad de la comunicación es apremiante para los artistas de todas las épocas, en todas las culturas, ya que ellos también crean su arte impulsados por el deseo de comunicarse con su interior. Como bien de nuestro conocimiento, el arte prehistórico, como en las cuevas de Altamira o Lascaux, utilizó los medios que hoy en día nosotros denominamos como arte para comunicarse con Dios o el poder espiritual. En nuestro tiempo de pandemia, los regímenes del aislamiento social han provocado la reflexión sobre esta necesidad de comunicarse uno a otro, cada individuo con su comunidad. Asimismo, nuestros artistas se han visto obligados a internalizar la relación entre su arte y su ser, a analizar su genuino deseo de crear y el deseo de comunicarse por medio de su arte. El medio cibernético o virtual se ha convertido en la herramienta salvadora para responder a esa necesidad genuina. Es hoy en día indiscutible el poder del medio virtual como el medio de comunicación más efectiva. Incluso se percibe que el mismo sustituirá poco a poco a los medios reales y tangibles que acostumbramos hasta ahora. Los artistas humanistas siguen comunicándose con nosotros por medio de su continua creación visual, o sea, real o sea, virtual. Por último, presentaré una selección de los trabajos de varios artistas puertorriqueños, quienes recogen el sentido del humanismo y la necesidad de comunicación en su extraordinaria ejecución artística. Dos son grandes maestros consagrados que gozan del reconocimiento internacional y dos artistas de la nueva generación que presentan una excelente respuesta al reto social existencial que azotan a nuestra sociedad. Además, me honra unirme al homenaje al maestro Amable Stirling, quien fue homenajeado como el pintor nacional de este año reciente. El pintor puertorriqueño Francisco Rodón Elizalde nació en 1934 en el pueblo de San Sebastián, en el interior de la isla. Luego de una larga aventura de aprendiz en la pintura desde sus 15 años en México, Madrid, París y finalmente Nueva York, en 1961 presenta su primera exposición individual. Desde entonces recibió varios galardones por su mérito como pintor que lo llevan a su fama en el circuito internacional, especialmente por la serie Personajes de Rodón. Sus modelos para los personajes fueron escogidos por el pintor y han sido escritores, gobernantes, cantantes de ópera, bailarines legendarios, quienes escribieron la épica de nuestro siglo XX, de América Latina y de Puerto Rico. Digo épica porque cada personaje retratado expresa en su rostro lo más íntimo y profundo de su humanidad, que solo fue capturado por los ojos de maestro pintor Francisco Rodón. Estos fueron, entre otros, Borges, Rulfo, Rubén Darío, en su lecho de muerte, Vargas Llosa, Rosario Ferré, Marta Torraba, Alicia Alonso Nijinsky, María Caras, Rómulo Betancourt, Muñoz Marín, entre otros. Además, algunos de estos retratos siguen siendo inconclusos en espera de ser culminados por el pintor. En 1972, la crítica de arte argentina Marta Torraba describió a Rodón como
el hombre que pinta. Dice así: si me fuera preciso definir a Rodin, diría que es un hombre que pinta, en cambio de decir que es un pintor. Y agrega: a su manera, el hombre que pinta realiza un exorcismo, arroja los demonios de las cosas y penetra él mismo en ellas. En este acto de posesión se desvanecen los peligros. A su vez, la idea del retrato está ligada con la idea central de la vida y la muerte. Rodin mezcla sin cesar la vida con la muerte. Pinta con los seres vivos como si desafiara la muerte y los muertos como si le iniciaran la vida. Cierro la cita. El retrato de Borges fue realizado en el momento en que éste fue expulsado de la dirección de la Biblioteca Nacional. La obra fue concluida una noche antes de su salida obligada. La trilogía de Borges, Borges Aleph, sobre Borges, Utopía del hombre que está cansado, fue completada posteriormente en Puerto Rico y fue presentada en el Departamento de Estado de San Juan con la presencia de la viuda María Kodama. Rodin captura la infinita soledad y el silencio de este genio literato del siglo XX. El retrato de Muñoz Marín fue realizado 2 años antes de su muerte. En el retrato, Rodin captura su dolor, su ansiedad, su frustración. Dentro del rostro del gobernador, el pintor descubre la humanidad en el sentido más profundo de la palabra. Sus arrepentimientos, ya que el tiempo le está traicionando sin ver completados sus sueños, como le pasa a cualquier ser humano. Deseo compartir un corto video donde el pintor habla sobre su experiencia espiritual en el proceso de desarrollar algunos de sus retratos. Veamos. Ricardo Yerbolini, que era un gran amigo de todos nosotros, pues nos reuníamos todas las noches a escuchar música buena. Y cuando yo escuché a Calas, pensé lo siguiente: ¿cómo yo podría, con mi pulso, expresar lo que ella dice en música? Bastante tembloroso yo, porque yo nunca había bregado en óleo. Pues sencillamente me compré un lienzo pequeñito, los colores, un tocadisco y un disco de ella. Y puse en la sala, solo, y ya con mi caballete, la voz de ella, y empecé a pintar mientras ella cantaba. Mi abuela Mercedes era una mujer que tenía una pasión por el arte. Le dije, entonces yo, muchachito imprudente, le dije: mamá Mercedes, yo quiero ser pintor. Ajá. Pues si tú deseas ser pintor, tienes que ser autodidacta. Por una sola razón. En las escuelas, básicamente lo que se van a hacer es desvirtuarlo. Y te van a quitar esos misterios que tú tienes que comunicar. Ahora mismo veo que estás dibujando a la famosa doña, a María Félix, que salía en El Mundo, las películas de ella.
Y veo que sigues y la estás haciendo muy bien y la haces de memoria. Y solito, en la terraza nuestra, que daba un horizonte precioso, trabajaba sus dibujos, porque yo los pintaba, mira, en la pared de mi habitación. En la escuela era un desastre. En la pizarra me pasaba dibujando a María. En estos momentos me uno a la celebración del homenaje al maestro Amable Sterling. Tuve el honor de conocer al maestro en el 6º congreso que lleva a cabo en noviembre de 2019. Su estudio de la anatomía del movimiento corporal y su maestría del claro oscuro me impresionó y me recordaba los grandes maestros españoles que se destacan por su espiritualidad, como Ribera y Zurbarán. Además, algunas de sus obras me recuerdan al gran Picasso, por supuesto, de su cubismo. Su tema religioso, como 5 llagas, presencia y descubrimiento, nos impresiona por su extraordinaria espiritualidad y la profunda religiosidad. Su maestría al plasmar en su canvas el movimiento del cuerpo del Jesucristo se va diluyendo en plena vibración de la luz y el ambiente, nos le afirma su gran dote como artista humanista. Gracias, maestro Sterling, por su testimonio a la humanidad de nuestros tiempos. Otro artista puertorriqueño que deseo presentar a ustedes es Daniel Lin. Él está profundamente enraizado en su origen afrodescendiente y en su comunidad de Piñones en Loíza, cerca de San Juan, donde en el 1797 los negros, muchos todavía esclavos, defendieron a Puerto Rico contra la invasión militar inglesa. Muchos de ellos perdieron su vida como, entre comillas, héroes nacionales para defender al país donde fueron traídos, arrancados de sus pueblos de África. El artista Lin desarrolla su arte para conservar esta memoria del pueblo como la evidencia de la dignidad humana, plasmada en su arte de multimedios que incluye la instalación, performance y otros, involucrando a su comunidad y a sus niños para continuar celebrando la memoria de su gente. Su manifestación artística, además, muestra su gran disciplina plástica y la búsqueda de su propia estética, la cual se comunican con un lenguaje plástico universal. Su profunda identidad cultural con la excelencia plástica conmueve e impacta la audiencia, recibiendo los reconocimientos en y fuera de Puerto Rico. Esta bella obra, que se titula María María, fue creada luego de la experiencia catastrófica del paso de Huracán María. María la Virgen y Huracán María. Fue presentada en el Museo Whitney de Nueva York el año pasado, causando una gran sensación en la audiencia neoyorquina y recibiendo los reconocimientos del New York Times y Washington Post. Bajo la amenaza de la pandemia, el distanciamiento social, el artista ha trabajado una serie de dibujos íntimos con los temas de la muerte, recogiendo en especial la tradición y costumbres afrocaribeños sobre la muerte. Es otro tema que le ha permitido desarrollar su arte y él espera exhibirlas próximamente en Marlborough Gallery de la ciudad de New York. Para finalizar mi reflexión, voy a presentar 2 artistas de la nueva generación quienes respondieron a la pandemia y al distanciamiento social de forma muy creativa. Sus videos hablan por sí solos. Veamos la imagen de nuestra artista multimedia, Sarabel Santos. Ordenamiento silvestre. Ir y retornar.
un proyecto de recolección, ordenamiento y documentación diaria de plantas silvestres que selecciono aleatoriamente y aíslo como ejercicio de meditación y reflexión en respuesta al distanciamiento social a raíz de la pandemia del COVID-19. El proyecto fue iniciado el primer día de cuarentena en Puerto Rico, efectuado el lunes 16 de marzo hasta el martes 26 de mayo del 2020, día en el que el gobierno de Puerto Rico dio apertura a la economía y flexibilizó el confinamiento. Consistió en visitar un pequeño patio que tengo en mi residencia taller en Bayamón, en el que recogí y deposité distintas hojas en diminutas bolsas plásticas selladas. Se tornó en un ritual. Me levantaba, iba al patio, buscaba, seleccionaba, contaba, cortaba, regresaba al lugar de origen y salvaguardaba lo encontrado. Con esto, llevé el conteo de los días en cuarentena por la cantidad de hojas que iba recolectando. Utilicé las redes sociales y mi página web como una nueva forma de arte público, donde iba compartiendo la planta que escogía todos los días. El calendario fue algo iniciado para mi orientación personal del paso del tiempo, pero a la vez se convirtió en el calendario de todos los que veían este contenido. Una vez finalizado este conteo de días, me dediqué entonces a recolectar virtualmente impresiones o palabras de las personas que me rodeaban o con las que tenía más comunicación, y con estas desarrollar un libro diario que relata desde la singularidad del confinamiento una memoria colectiva de forma visual y escrita de este momento. La soledad. Hacer lo que me gusta por más tiempo. Hemos estado todos en familia, aunque he estado más preocupada y en tensión por los cuidados que esto requiere. La imagen de las plantas en su cambio natural y la palabra escrita de distintas personas durante la pandemia. Este proyecto es progresivo y forma parte de mi práctica artística, cuyo enfoque es la memoria y experiencia de la construcción social del paisaje contemporáneo. Finalmente, deseo compartir una obra maestra del artista urbano Pseudo Mero. Se trata de un mural recién restaurado ubicado en Caribbean University con el tema del nano mundo, donde se interpreta el fenómeno de la apoptosis celular. Es la vez fiel a la observación científica y muy bello en su interpretación estética. Podemos observar el momento de la explosión de una vena con los globos blancos, rojos, las plaquetas en pleno movimiento en el plano de esta gran mural. Un viaje virtual a un mundo real, pero inalcanzable para los sentidos visuales ordinarios. Aunque es una tendencia, la pandemia de COVID-19 acelera los cambios que ya ocurrirán más lentamente. Los artistas del siglo XXI regresan nuevamente a una búsqueda de un mundo más racional. Se interesan en la ciencia, sobre todo en la ciencia de la salud física y mental, y las ciencias del ambiente, descubriendo nuevas posibilidades para su creación artística. Y arte y la humanidad no se disminuyen, sino se transforman con las crisis catastróficas como esta de la pandemia de COVID-19.
Bueno, con este cierro mi participación. Muchas gracias. Excelente la conferencia magistral por parte de Hiromi Chiba. Recordar que se titulaba Las artes plásticas en la era virtual, una reflexión sobre el humanismo en el tiempo de pandemia y el distanciamiento social.